nuestra última clase respecto a las disciplinas. Y vamos a ver justamente las causas, las consecuencias más bien, de la indisciplina, de no ser disciplinado en estos medios que hemos aprendido. Hemos hablado de la oración, hemos hablado del evangelismo, de las disciplinas que tienen que ver con la palabra, disciplinas importantes para nuestro crecimiento, la vida cristiana, la perseverancia, la comunión de los santos, cosas que el ayuno, que son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Algunas son disciplinas que debemos practicar a diario, como la palabra y la oración, y otras que son en el día del Señor, y otras esporádicamente, como el ayuno. Pero debemos ser disciplinados en practicarlas, debemos considerarlas en nuestro día. Hablamos el jueves de eso también, de integrarlas en nuestro diario vivir, en el día a día. O sea, cada día usted debe planificarse para orar, para leer la Biblia, para dedicar tiempo a las disciplinas espirituales, porque es parte de su crecimiento espiritual, es parte de que usted esté creciendo en la gracia del Señor. Y evidentemente, si usted no está interesado en la palabra, en la oración, en pasar tiempo con el Señor, o hay un problema serio espiritual en su corazón que no le permite deleitarse en las cosas del Señor, o realmente no ha sido convertido, no ha sido transformado, no ha sido salvado aún. Porque un creyente desea estar con el Señor, desea pasar tiempo con Dios. Y vamos a ver del ejemplo de las iglesias de Asia Menor, las 7 iglesias de Apocalipsis, en el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 1 al 4. Recuerden que hay 7 iglesias, 5 de ellas tienen un diagnóstico negativo. O sea, el Señor dice cosas fuertes de estas iglesias producto de su condición espiritual. Y 2 de ellas son alabadas por su perseverancia. Tenemos a Esmirna, que no la vamos a mencionar hoy día, ni Filadelfia, que son iglesias que aún tenían firmeza espiritual a pesar de la persecución que estaba ocurriendo en aquellos tiempos. Pero 5 de ellas, incluso la iglesia de Éfeso, y eso es sorprendente, que la iglesia de Éfeso llevaba quizás 40 años de existencia hasta este entonces, había tenido grandes predicadores como el apóstol Pablo, como Timoteo, como el apóstol Juan, pero aún así era una iglesia que había perdido lo más importante para con el Señor, que era su primer amor. El Señor había dejado de ser su mayor amor. Entonces, eso es peligroso, pero había una iglesia muy fiel, que es la iglesia de Filadelfia, que dicen algunos historiadores que llegó a durar esa iglesia hasta después del 1000. O sea, se conocía la iglesia de Filadelfia como una iglesia que perseveró hasta después del 1000. Obviamente muchas iglesias con el tiempo, con los años, desaparecen, algunas por infidelidad al Señor, por no ser fieles al Señor. Estas iglesias terminan muriendo y otras iglesias perseveran con el tiempo, pero finalmente por causa también del cambio de generación, que van cambiando las generaciones y se van apartando del Señor después de ciertas generaciones, las iglesias comienzan también a morir. Ahora, lo que prometió el Señor es que la iglesia de Cristo, en su término universal, ¿cierto?, nunca va a dejar de existir. La iglesia siempre va a estar, siempre van a haber iglesias bíblicas en este mundo, pero no necesariamente las iglesias locales van a durar para siempre. Esperemos que nuestra iglesia dure hasta que Cristo venga, o por muchos siglos esté aquí en este lugar siendo luz. Pero lamentablemente por el pecado del hombre muchas iglesias desaparecen, como pasa en estas iglesias de Asia Menor, ¿cierto? De Apocalipsis, que hoy es Turquía. Dice entonces el capítulo 2, verso 1 al 4. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, habían cosas que se valoraban, habían cosas que el Señor decía, estas son cosas buenas dentro de una iglesia, que es la sana doctrina, que es el esfuerzo, que
que no puedes soportar a los malos, le dice. Sabían, conocían la doctrina, conocían lo que era correcto, pero habían perdido lo más importante, que era su primer amor, su amor ferviente por el Señor. Entonces había desánimo, había dejadez, había sequedad espiritual en la vida de esta iglesia. En el mismo capítulo, nos vamos a saltar en Esmirna y pasar a la iglesia de Pérgamo, en el versículo 12 al 14, dice el capítulo 2. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué significa la doctrina de Balaam? O sea, tenían problemas con el dinero, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice el Señor. Y miren lo que dice el verso 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces vemos ahí un juicio también de parte de Dios a la iglesia de Pérgamo. Estas iglesias eran iglesias que recibieron un diagnóstico del Señor. Al principio, cuando creo que fue la segunda serie que yo di acá en la iglesia, después que llegué, dimos la primera de las parábolas y la segunda fue de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y vimos que era un diagnóstico directo del Señor, ¿cierto? Nosotros podemos autodiagnosticarnos, decir, examinarnos y decir, yo creo que no estoy tan mal, que estoy bien, que hay algunas cosas buenas en mí, algunas cosas que son rescatables, otras que hay que cambiar. Pero eso puede, o yo puedo analizar a otra persona, ¿cierto? Decir, esta persona es aquí o allá. Pero puedo equivocarme dentro de ese diagnóstico. Pero cuando vemos un diagnóstico del Señor, o sea, que el Señor nos está diagnosticando, es algo certero, algo seguro, algo que es una realidad. Así es. Tú puedes pensar muchas cosas, pero el Señor dice, así es como estás. Entonces lo que Cristo le dice a estas iglesias es como realmente estas iglesias estaban, en esta condición. Entonces le llama a la iglesia de Pérgamo al arrepentimiento. Versículo 18, la iglesia de Tiatira, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y ahí luego vienen las consecuencias. Dice aquí, yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces vemos un juicio también para esta iglesia. Capítulo 3, verso 1 y 2. La iglesia de Sardis. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¡Wow! Hermano, qué tremendo mensaje del Señor mismo a esta iglesia. Ojo, ustedes tienen que entender el simbolismo de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que habla mucho de números, ¿cierto? Y mucho en símbolos, y deben interpretarse como tal, no de manera literal, porque Apocalipsis no se interpreta de esa forma por su género apocalíptico. Entonces, cuando habla de las 7 iglesias, y no menciona otras iglesias que podían estar ahí en Asia Menor, como la iglesia de los Colosenses, que estaba muy cerca. Y no es que estaba dejando fuera esa iglesia de los Colosenses, sino que el número 7 representa un número completo, un número perfecto. O sea, lo que está simbolizando el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje para todas las iglesias, incluidos nosotros.
Es un mensaje que aplica para todos nosotros. Igual cuando habla de los 7 espíritus de Dios, ¿cierto? No es que Dios tenga 7 espíritus distintos, sino que habla de el Espíritu Santo en su plenitud, en todo lo que es el Santo Espíritu de Dios. Y las 7 estrellas sabemos que tienen que ver con las 7 iglesias o con la iglesia de Cristo de manera general. Luego tenemos el mensaje a la iglesia, Filadelfia, que fue una iglesia fiel. Nos vamos a saltar al verso 14 y el mensaje a la iglesia de la Odisea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas cartas fueron escritas a iglesias para que se examinaran, pero también se aplican a nosotros como iglesia para que nos examinemos a la luz de las 7 iglesias. Versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, hermanos, quise leer este diagnóstico rápidamente de las 7 iglesias. No vamos a hacer un análisis de ello porque es el estudio bíblico y estamos estudiando las disciplinas espirituales. Pero nosotros también debemos analizarnos a la luz de estas iglesias. ¿Por qué llegaron estas iglesias a esa condición? ¿Por qué llegaron a estar de esta forma? Y podemos ver que estas iglesias están así por un descuido de su vida espiritual. Ellos comenzaron a permitir cosas poco a poco en su vida. Hermanos, mucho cuidado con eso, porque a veces comenzamos a ceder poco a poco nuestras convicciones, comenzamos a ceder al pecado y nos volvemos como Lot, que vamos corriendo nuestras tiendas poco a poco hasta que ya no nos damos cuenta y estamos viviendo en Sodoma. Estamos practicando las cosas que los de Sodoma practican. Entonces, mucho cuidado porque no nos damos cuenta y comenzamos a perder la sensibilidad de nuestro corazón. Ya no nos duele tanto el pecado, ya no nos duele tanto las cosas que hacemos en contra de Dios y comenzamos, ¿cierto?, a caer en una decadencia espiritual. Comenzamos primero que todo con el abandono de las disciplinas espirituales. Ese es el comienzo de todas las cosas. Comenzamos a abandonar la lectura, comenzamos a abandonar la oración, comenzamos a abandonar el congregarnos y todo lo que hemos visto, y eso da inicio, ¿cierto?, a nuestra decadencia. Comenzamos ahí a ceder al pecado hasta que no nos damos cuenta que estamos en un punto de insensibilidad, que ya no nos duele. Pueden pasar días donde no leemos la Biblia y no nos duele. Podemos pasar días que no oramos y ya no hay molestia en nuestro corazón, no hay pesar en nuestro corazón por no hablar con el Señor. Entonces, hermanos, debemos preocuparnos nosotros por ejercer las disciplinas espirituales. Debemos tomar en serio este asunto y estos estudios que hemos visto durante 15 estudios ya. Entonces, debemos saber que los síntomas que ocurren en nuestra vida son parte de quizás una enfermedad espiritual. Por ejemplo, si usted comienza a sentirse mal, comienza a sentir ciertos dolores en algún lugar de su cuerpo, comienza a sentirse mareado, excesivamente cansado, probablemente está pasando algo en su interior. Probablemente está teniendo una enfermedad, es síntoma de algo. Si le duele el estómago y está vomitando por varios días o tiene fiebre por varios días, algo está pasando. Está enfermo, está con problemas y necesita un diagnóstico. Normalmente algunos se automedican, ¿cierto? Y a veces lo hacemos mal. Entonces nos equivocamos en un diagnóstico propio. ¿Por qué? Porque quizás no sabemos, pero hay síntomas que nos están arrojando que hay algún problema en nuestro cuerpo. Entonces a veces no escuchamos esa advertencia, a veces dejamos pasar, ¿cierto?, esas cosas y comienza a empeorar la situación. Algunos no vamos al médico hasta que estamos realmente mal. Pasa eso también en la vida espiritual. A veces hay síntomas en nuestra vida, en nuestro corazón, que nos están indicando que no estamos tan bien, que algo está pasando. Quizás hay un desinterés en las cosas del Señor, un desinterés en congregarme, un desinterés en la lectura de la palabra, en la oración. Son síntomas que me están arrojando algo.
que hay en mi corazón, un problema, una enfermedad espiritual que debo solucionar. Entonces las iglesias de Apocalipsis reciben un diagnóstico de parte del Señor. Está diciendo el Señor claramente, tú estás mal. Y qué precioso, qué bueno, a pesar de los problemas, es cuando el Señor, a través de su palabra, nos hace un diagnóstico de nuestra vida. Cuando escuchamos la palabra, leemos la palabra y somos examinados. El Espíritu Santo pone un peso en nuestro corazón porque no estamos bien con el Señor. Y eso es algo que debemos valorar. ¿No podían las iglesias tomar la carta, arrugarla y tirarla a la basura? ¿Sería menospreciar las palabras del Señor? Muchas veces el Señor también nos va reprendiendo a través de su palabra y menospreciamos su palabra, la dejamos de lado, no lo consideramos, no tomamos en serio los asuntos en los cuales el Señor nos reprende. Y es por eso, hermanos, que comienza nuestra decadencia espiritual. Y después no sabemos por qué estamos así, cuando hemos dejado pasar mucho tiempo, ¿cierto? Y la enfermedad ha ido empeorando, nuestro corazón se ha ido endureciendo. Entonces yo quise desde el principio dar esta serie de las disciplinas espirituales con ese propósito, de que nosotros podamos mejorar nuestra comunión con el Señor, de que podamos leer, estudiar, meditar, profundizar más en la Escritura, orar más, estar más tiempo con el Señor, disfrutar de estas bendiciones que el Señor nos ha dado, de estar en una comunión directa a través de Cristo, con Él. Puedes tener comunión con el Dios soberano, con el Creador de todas las cosas. Entonces eso es maravilloso, hermano, y debemos aprovecharlo. Estas iglesias de Apocalipsis siguen siendo aún las iglesias del Señor. Señor, uno dice, a pesar de todo lo que hicieron, incluso Corinto, ¿cierto? A pesar de todos sus pecados, seguía siendo la iglesia del Señor. Entonces, la iglesia de Cristo sigue siendo la iglesia de Cristo hasta que realmente el Señor, ¿cierto?, se aparta de ellos y obviamente ellos se apartan completamente del Señor y de su palabra. Entonces, a pesar de que a muchos los critica, ¿cierto?, sigue también rescatando algunas cosas. Aún esas cosas que viven, bueno, sigue levantando todo eso, sigue afirmando todo eso que está por morir para que no mueras completamente. A una iglesia le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, si no quitaré el candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. O sea, si no hay arrepentimiento, entonces el Señor iba a quitar la vida de la iglesia. Otra iglesia quería vivir de manera autosuficiente, ¿cierto?, dejando fuera al Señor. El Señor le dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, habían dejado afuera al Señor de la iglesia. Es como si yo lo dejara a usted fuera de su casa y yo me quedara en su casa. Es su casa, usted está afuera. Esta iglesia había abandonado al Señor. Entonces, estas iglesias estaban muriendo, hermanos, y necesitaban este diagnóstico del Señor. Entonces, nosotros también necesitamos ser diagnosticados por el Señor. No te autoengañes, no caigas en ese error de decir, no, si no estoy tan mal. Si estás mal con el Señor, bueno, reconócelo delante de Él y cambia. Ya, Señor, gracias por mostrarme, por reprenderme. Desde hoy en adelante esto va a cambiar. Y esfuérzate. Como dije la otra vez, y he dicho muchas veces, no se va a encender la llama mañana. No esperes que mañana ya estés. Si pasa, puede pasar, el Señor lo puede hacer. Y gloria a Dios si Dios hace eso. Gracias a Dios, agradécele mucho al Señor. Pero si no se enciende la llama, sé perseverante. Sé perseverante. Y sopla el fuego hasta que vuelva a encenderse. Si tú eres perseverante en la lectura, en la oración, en las disciplinas espirituales, la llama tarde o temprano va a volver a encenderse, hermanos, en tu corazón. Entonces, si en una iglesia no se predica la Biblia, si en una iglesia no se habla del infierno, no se habla del pecado, no se habla de la salvación, no se habla de la soberanía de Dios, de Cristo como único Salvador, si no se practica bíblicamente y periódicamente la cena del Señor, el bautismo, no se ejerce la disciplina bíblica, entonces, hermano, ahí no hay una iglesia. Esa iglesia hace rato que ha dejado de ser la iglesia del Señor. Porque una iglesia del Señor persevera en la palabra, persevera en las ordenanzas. Las ordenanzas son muy importantes, el bautismo y la cena del Señor, y deben hacerse periódicamente. Obviamente el bautismo, cuando hay nuevos convertidos, personas que no han sido bautizadas, y la cena del Señor periódicamente en una iglesia,
Hay algunas iglesias que no hacen cena del Señor o hacen una vez al año, cuando es algo que la iglesia practicaba constantemente en la Biblia. Y otra característica de una iglesia sana es la disciplina bíblica. La disciplina bíblica, que se aplique disciplina, ¿cierto?, en los casos donde deba aplicarse. Si esas cosas no están en una iglesia, entonces no hay una iglesia del Señor. Las iglesias saludables se forman de cristianos saludables, cristianos que están en comunión con el Señor, cristianos que están practicando las disciplinas espirituales y que se están alimentando sanamente de una predicación bíblica, de la palabra de Dios. Entonces vemos en esta iglesia de Apocalipsis varios problemas. Por ejemplo, en Éfeso vemos esa frialdad espiritual. Hacían las cosas por hacerlas, ¿cierto? Estaban obrando, trabajando, pero sin adoración. Recuerden que vimos también como disciplina espiritual la adoración, porque si no adoramos a Dios en lo que hacemos, entonces se vuelve algo frío, algo mecánico. Entonces, nuestras cosas debemos hacerlas para el Señor. Si servimos en la iglesia, lo servimos para adorar al Señor porque le amamos, por gratitud. Entonces, hay veces que no siento tanto, porque mis emociones son volubles, varían, pero cuando no siento debo perseverar también. Pero no siempre voy a hacer las cosas de manera mecánica, sino que también voy a hacerlo adorando al Señor. Ellos habían perdido su primer amor. El Señor había dejado de ser la prioridad en su vida, lo más importante, el amor más grande en su vida. En Pérgamo vemos materialismo. Es un problema de materialismo. En Tiatira, mundanalidad. En Sardis, superficialidad. Y en la Odisea, autosuficiencia. Muchas veces pasa eso también en la vida de los creyentes, en la vida de las iglesias. Hay mundanalidad, una iglesia materialista, una iglesia fría, una iglesia superficial o una iglesia autosuficiente. ¿Qué habían hecho los de la Odisea? Dejaron fuera al Señor. Pero el Señor seguía diciendo: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, tenía una comunión con Dios. Entonces, hermanos, debemos cuidarnos de estas cosas. No debemos dejar pasar el tiempo cuando nuestro corazón se enfría. No puedes dejar pasar el tiempo, debes darte cuenta, debes mirar los síntomas. Hay fiebre, algo está pasando en tu cuerpo, hay alguna infección, algo que está sucediendo. Entonces también en las cosas espirituales debes estar alerta. Debes estar pensando cómo está mi corazón, examinándote de vez en cuando. ¿Cómo estoy con el Señor? ¿Qué debo mejorar? Recuerden que vimos el jueves que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, nuestro propio corazón, nuestro propio pecado, ¿cierto? Y debemos examinarnos. Entonces, esta dejadez en las disciplinas espirituales trae consecuencias. Y la consecuencia más grande es el enfriamiento y la sequedad espiritual. Enfriamiento y sequedad espiritual, algo que pasa en nuestra vida. Recuerden que dijimos el jueves también que nosotros constantemente, o más bien la vida cristiana, es una vida donde luchamos muchas veces con el desánimo. Es imposible que tú lleves 10 años en la fe, por ejemplo, y nunca te hayas desanimado. Todos nos hemos desanimado. Hay momentos, y quizás regularmente, ¿cierto? No debe ser lo común en el creyente, pero es parte de la vida cristiana, es parte de nuestro pecado, ¿cierto? De fallar al Señor, de dejar las disciplinas espirituales, de no ser disciplinados, y eso nos lleva a una sequedad. Estamos estancados muchas veces en la vida privada con Dios. Oro, leo la Biblia y muchas veces no siento nada, pareciera que no tiene sentido, ¿cierto? Pero el Señor sigue estando ahí, la palabra de Dios sigue siendo la misma, las promesas de Dios son igual, la palabra de Dios no cambia, el problema soy yo, es mi corazón. A veces, hay veces que he leído la Biblia y me he deleitado y lágrimas han salido en mis ojos leyendo la palabra de Dios, gozándome las promesas de Dios, y hay veces que leo el mismo texto y parece que no fuera el mismo texto. Pero el problema no es la palabra de Dios, la palabra de Dios no cambia, el problema es mi corazón, mis emociones, porque estamos contaminados por el pecado. Entonces debemos entenderlo así para poder tratar los problemas que hay en nuestro corazón. ¿Qué dijo David en el Salmo 51? ¿Qué le produjo esta sequedad espiritual? Bueno, el pecado. El pecado es el causante de nuestra sequedad espiritual. Si tú estás practicando el pecado, estás viviendo en pecado, esclavos a ciertos pecados, entonces
vas a desanimar tu corazón. Es imposible que estés animado si estás viviendo en esos pecados. Salmo 51, verso 6, dice David: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. O sea, ¿qué pasó? David había perdido el disfrute de la salvación. Muchas veces nos pasa eso también. Perdemos ese disfrute, ese gozo de ser salvos, de ser hijos de Dios. Y entramos en una sequedad espiritual porque ya perdiste el deleite. Hermano, recuerda los días cuando te convertiste. Los días cuando llegaste a la fe de Cristo. Hermano, fueron días maravillosos. Yo los recuerdo como si fuera ayer. En aquellos días cuando yo quería, en mi ignorancia, no sabía absolutamente nada de la Biblia, pero lo único que quería era servir al Señor, honrar al Señor. Lo que me pidiera Dios, ahí estaba, dispuesto. Y a veces perdemos ese corazón, ¿cierto?, de disposición al Señor. Por eso no sirve de nada tener una buena teología si no tienes un corazón apasionado por el Señor. No sirve de nada saber mucho de la Biblia si eso no te lleva a tener un corazón encendido por Cristo. Ambas cosas son necesarias. No es la una o la otra. Ambas cosas son necesarias. Saber del Señor, pero que eso llegue a lo profundo de tu corazón. Por eso Dios le dice a la iglesia de Éfeso: recuerda, llevaba 40 años de iglesia, recuerda las primeras obras. Por tanto, haz las primeras obras. O sea, lo que hacías al principio, cuando estabas apasionado por el Señor, cuando amabas al Señor con todo tu corazón, cuando era lo primero en tu vida, recuerda eso. Arrepiéntete. Eso es importante, hermanos. Es importante amar al Señor con todo nuestro corazón. Es importante que ese primer amor siempre sea el primer amor, nuestro Señor. Si no caemos en la sequedad espiritual, vuélveme el gozo de tu salvación, dice David. El pecado lo había hundido, el pecado lo tenía ahí en el piso. Y David dice: hazme oír gozo nuevamente y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. En el Salmo 42, el salmista dice: eran mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Y dice ahí que él recordaba cuando subía, este músico, ¿cierto?, subía con el pueblo de Dios guiando en las fiestas de peregrinación al pueblo a Dios, con gozo. Eso hacían los músicos de las fiestas de peregrinación. Los músicos guiaban al pueblo cantando salmos a Dios con gozo y llegaban hasta el templo a adorar en las fiestas judías. Entonces él recordaba eso, pero ya no estaba pasando en su vida. Ya no estaba ese gozo, sino que ahora eran sus lágrimas, su pan de día y de noche. Y hasta que él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y el principio dice: como el siervo, ¿recuerdan? Brama por las corrientes de las aguas. Así, oh Dios, clama por ti el alma mía. Entonces, él estaba pasando un tiempo de sequedad. Entonces, en ese tiempo de sequedad, de desierto, él dice: como ese siervo que brama ahí por el desierto, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, su alma ya estaba desesperada, estaba sedienta. Y en esos tiempos de sequedad también debemos clamar al Señor. Entonces, ¿cuál es el antídoto? El mismo antídoto que fue al principio. No es nada nuevo. Es el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Nosotros no solo nos arrepentimos en el momento de ser salvos, hermanos, debemos vivir en arrepentimiento. Vivir arrepintiéndonos y creyendo en Jesucristo, para poder estar en comunión con el Señor. El Salmo 32, en el mismo caso, el Salmo 51, 32 y 40, relatan el pecado de David. Lo que sucedió con Betsabé y lo que él relata, cómo se sentía, ¿cierto? Y cómo Dios también lo perdonó de ese pecado. Y el Salmo 32, versos 3 y 4, dice David: mientras callé,
se envejecieron mis huesos. O sea, mientras él encubrió su pecado, se sentía de esa forma. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, había una sequedad espiritual. Verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, David se arrepintió, confesó su pecado y entonces Dios perdonó la maldad. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel y es justo y Él perdona a los pecadores. El que encubre sus pecados, ¿qué va a pasar con él según Proverbios? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y la palabra arrepentimiento, hermanos, y note bien esto, yo no quiero decir que las lágrimas son malas, ni el dolor es malo, no, eso es parte del arrepentimiento. Pero derramar lágrimas conmovido no es arrepentimiento. No es arrepentimiento, porque muchas veces hemos derramado lágrimas y no hemos cambiado. Muchas personas derraman muchas lágrimas y no cambian. El arrepentimiento, la palabra metanoia en el griego significa un cambio de mente. Cambio de mente. O sea, es un giro de 180 grados. Cuando yo iba en un rumbo, ¿cierto? Iba rumbo a la perdición, el Señor abrió mi corazón y yo me arrepentí, significa que cambié de rumbo. Di un giro en 180 grados. O sea, ya no seguí el mismo camino, sino que ahora giré hacia otra dirección. O sea, yo dejé de hacer lo que hacía para hacer otra cosa. Eso es arrepentimiento. Mi mente cambió. Mi corazón cambió. Mi voluntad cambió. Dio un giro. Entonces, cuando yo me arrepiento para con el Señor, es cuando yo dejé esos pecados y cambié. Obviamente, dentro de eso se conmovieron mis emociones, probablemente me quebranté delante del Señor, lloré, oré y cambié. Eso es arrepentimiento. Pero si solamente va el lloro y conmoverse emocionalmente, pero no hay cambio, entonces no es un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento conlleva un cambio de vida. Entonces tú puedes sentirte muy mal, es verdad que yo no estoy orando, no estoy leyendo la Biblia, pero no haces nada. Entonces no hay arrepentimiento. No realmente estás conmovido con un arrepentimiento según Dios, según la palabra de Dios. No has sido convencido aún de pecado por el Espíritu Santo. Necesitas ver la realidad y ser convencido de pecado y dejar la pereza. Cantamos con los niños, ¿cierto? Dios no quiere perezosos en su obra. No puedes ser perezoso en las disciplinas espirituales porque si no, no va a haber alimento espiritual. Va a haber un problema serio en tu vida. Entonces, muchas veces hemos fallado en ese cuidado de la salvación que el Señor nos ha dado. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, dice la Biblia. Eso significa que Dios ya nos ha salvado y ahora nosotros tenemos que cuidar eso alimentándonos espiritualmente. Y no es que vas a perder la salvación, sino está hablando de crecer en santidad, de que crezcas, de que te alimentes, de que cuides todas esas cosas que Dios ya te ha regalado. Entonces, hermanos, debemos analizarnos y ver cómo estamos. A la luz de lo que dije al comienzo de las iglesias de Apocalipsis, Dios nos hace diagnósticos constantemente a la luz de su palabra. Es importante que en la semana nosotros nos examinemos. Los domingos, cuando escuchamos la palabra y somos confrontados, nos examinemos para ver cómo estamos con el Señor. ¿Cómo estás hoy? ¿Tienes sed de Dios? ¿Tienes sed de Dios? ¿Anhelaste esta semana leer la palabra? ¿Nutrirte un poquito más? De averiguar un poquito más. Yo esta semana en mi lectura, estaba leyendo los Salmos, en mi devocional también, trataba de averiguar todas estas palabras que aparecen en los títulos, que nunca me había dado el tiempo de averiguarlas todas. Usted ha visto cuando dice Nejinot, sobre Nejinot, Sigayón, varias más, ¿cierto? Nehilot.
Gitit. Todas estas cosas que son importantes también para entender los salmos. Me gozaba en la unidad de la Biblia. Y estaba leyendo y hoy día mi hijo en la mañana me pregunta, papá, ¿qué significa Nejino? Estaba leyendo los salmos también el Mati en su devocional, yo no sabía. Y me pregunta también estas cosas. Entonces, justo lo estaba averiguando y pude compartir con él estas cosas de la Biblia, que son importantes y que nos enseñan un poquito más acerca de los salmos, por ejemplo. Y nos ayudan el comenzar a saber un poquito más, aunque sean cosas muy básicas, nos alienta nuestro corazón. El saber lo precioso que es la palabra de Dios. Hermano, ora al Señor. Si tú no encuentras deleite en la palabra de Dios, ora a Dios y dile, Señor, haz que tu palabra sea un deleite para mí. Que sea más dulce que la miel. Que sea lo más preciado que yo pueda tener. Que sea tu palabra mi consejera, mi mayor consejera. Señor, dame sed de ti. Que ese sea nuestro deseo, hermanos, y te lo aseguro, te lo doy garantizado, firmado, donde quiera, que si tú oras día a día, dedicas un tiempo de calidad, separa un tiempo para Dios en oración, separa un tiempo para la lectura de la palabra, eso va a estar en ti. Si no está, es porque no lo has hecho, simplemente por eso. Tú no puedes venir aquí y decirme, pastor, yo llevo 2 años leyendo la Biblia todos los días, orando, separando un tiempo y no siento nada. No, eso es imposible, hermano. Es imposible. A menos que no seas un creyente y estés leyendo por leer la Biblia. ¿Estás gobernado por la Escritura? ¿Qué significa eso? Que no andas escogiendo qué aplicar a tu vida, sino que lees y eso llega a tu corazón y decides cambiar por amor al Señor cuando el Señor habla a tu vida. ¿Estás gobernado por la palabra de Dios? ¿Dirige la palabra de Dios tu vida? ¿Tus pensamientos? ¿Han analizado tus convicciones, hermanos? ¿Tu visión de la vida? ¿Tu visión de todas las cosas? Vamos a hablar un poco de eso también hoy día en el sermón. ¿Analizado la visión de cómo ves tú las cosas? ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Eso está gobernado por la Escritura o son las ideas de este mundo? ¿Qué gobierna tu corazón? ¿Qué gobierna tu vida? ¿Se ve el amor de Dios en ti? El amor debe reflejarse en un cristiano que lee la palabra. ¿Eres más sensible a la presencia de Dios cada vez que pasas tiempo con Él? ¿A la voz de Dios? El domingo pasado, el domingo anterior fui a predicar a Santa Clara y en la tarde y hablaba de ese texto de Hechos 16, cuando Pablo ve la visión del varón macedonio. ¿Recuerda? Que dice el Espíritu Santo no le permitió pasar por Asia o ir a Bitinia, sino que vio una visión de un varón macedonio que le decía, pasa y ayúdanos. Ellos daban por cierto, Lucas y los colaboradores ahí, Silas, que Dios les estaba llamando a que predicasen el Evangelio. Y hablaba un poco acerca de la sensibilidad de Pablo y de estos varones a la voz de Dios. Cómo ellos entendían que el Espíritu Santo no les permitía predicar en ese lugar o en otro lugar. Y cuando ven la visión, ellos dan por cierto que Dios les estaba hablando para que vayan y prediquen el Evangelio a tal lugar. Entonces nosotros también debemos ser sensibles a la voz de Dios. Pero eso lo da la comunión con Dios. Entonces a veces estamos insensibles a esa voz. ¿Tienes una preocupación constante por las necesidades espirituales de los demás? Porque la comunión con Dios lo que hace también es no estar tan ensimismados. No ser yo y solo yo, sino que hay otros, hay hermanos, hay personas que también sufren, que también tienen necesidades. Y un cristiano se preocupa por ellas. Hermano mío, ¿te deleitas en la iglesia? ¿Te gusta congregarte? ¿Esperas este día con ansias de estar con tus hermanos, de estar escuchando la palabra del Señor en comunión? Eso es parte también del diagnóstico que yo debo hacerme. Al responderme esas preguntas yo me puedo diagnosticar. Puedo decir mi condición espiritual. ¿Son las disciplinas espirituales cada vez más importantes para ti? O sea, a través de este estudio y a través de tu avance en la vida cristiana, ¿le has tomado más importancia a la oración, a la palabra que antes? Pregunta número 8, ¿todavía te afliges por el pecado? ¿Te duele pecar? ¿Te duele cuando fallas?
o ya no hay sensibilidad. Cuando cometo un error hacia el Señor, le fallo, y no siento ese dolor en mi corazón, yo me lamento mucho. Me lamento mucho y digo, Señor, por favor, vuelve ese pesar por el pecado. Yo quiero odiar el pecado. Quiero odiar lo que tú odias y amar lo que tú amas. Quiero odiar mi pecado. Pero a veces nos conformamos con nuestros pecados. Como están comenzando a estudiar un libro, las mujeres que se llama Pecados Respetables, a veces los toleramos esos pecados. Los dejamos pasar. No es tan malo. Todos pecamos. No, hermano. Debemos odiar el pecado. ¿Reflejas el perdón en tu vida? ¿Estás perdonando y pidiendo perdón constantemente? Tanto al Señor como a tu prójimo. Y una cosa muy importante, ¿anhelas el cielo y estar con Jesús? ¿Anhelas estar con el Señor? ¿O estás tan aferrado a esta vida que lo único que quieres es estar aquí? Deleitarte aquí, disfrutar aquí. ¿O anhelas estar con tu Señor? No es que quieres morirte mañana, pero sí anhelas ese día precioso cuando estés con Cristo. Son preguntas que nos podemos hacer para hacernos un examen, un diagnóstico, y ver cómo estamos a la luz de la palabra del Señor. Hermanos, el no poner atención a las disciplinas espirituales, el no ejercitarnos para la piedad, trae consecuencias. Y la consecuencia más triste y grave es la frialdad, la sequedad espiritual. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque es difícil a veces revertir. A veces decimos, no, si voy a estar bien. Casi ahora voy a pecar, pero después voy a estar bien. Voy a arrepentirme y voy a... No, hermano. No es tan así. No es tan así. ¿Recuerdan que lo aprendimos una vez con el ejemplo de Jonás? ¿Nos vino el pastor Esteban? ¿Qué dijo Jonás? No, esta vez saldré igual que las otras veces. Pero no se había dado cuenta que Dios ya se había apartado de él. Oh, hermano. Qué tremendo eso. A veces toleramos una y otra vez el pecado. Pero va a llegar un punto en que no nos demos cuenta que la gracia de Dios se acabó para mí. Que ya Dios se apartó de ti. Y ya no hay vuelta atrás. Cuidado con jugar con el pecado. Porque si juegas con el fuego te vas a quemar. ¿Tomará el hombre fuego en su seno, dice el Proverbio, sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Son preguntas retóricas. Entonces, cuidado, hermanos, porque la indisciplina trae consecuencias graves a nuestra vida. Señor, nos ayude. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo de estudio. Ayúdanos, Señor, a no ser indisciplinados. No te apartes de nosotros, Señor. No te apartes de nosotros. Ayúdanos, Padre, a tomar en serio este asunto. Y, Padre, a poder disciplinarnos en la oración, en la lectura, en la comunión contigo. Dice tu palabra que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Padre, queremos temerte y queremos tener sed de ti, anhelar estar contigo, Señor, cada día. Oh Dios, te alabamos y glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén.
Hoy en nuestra última clase, respecto a las disciplinas,